Bueno, en esta primera parte de la asignatura vamos a tratar con sistemas de partículas o partículas distinguibles. Y las partículas distinguibles, como su propio nombre indica, son partículas que podemos identificar individualmente. De alguna manera las podemos marcar y podemos saber en todo momento cuáles son nuestras partículas. Si inicialmente marcamos una partícula con una banderita en la que ponga partícula 1, pues podemos seguir esa partícula en cualquier otro momento, aunque dejemos de mirar a las partículas. Cuando volvemos a mirar a las partículas vemos que esta tiene la banderita 1, esta tiene la banderita 2 y de alguna manera la podemos volver a identificar de manera inequívoca. Si por ejemplo tenemos un sistema de partículas distinguibles, puede ser pues un protón y un electrón, ¿vale? Este protón y este electrón los tenemos aquí metidos en una caja y bueno, estarán haciendo el movimiento que estén haciendo, y en cualquier momento cuando miremos a este sistema de partículas pues podemos ver aquí está el protón y aquí está el electrón, y en otro momento pues aquí estará el protón y aquí estará el electrón, pero sabemos cuál es cuál en todo momento. No es posible decir lo mismo de, por ejemplo, si tenemos aquí en esta caja dos electrones. Si tenemos aquí un electrón y aquí otro electrón, a los electrones son partículas microscópicas, no les podemos poner una banderita a cada uno de ellos, ¿vale? De manera que si conseguimos de alguna manera saber qué trayectoria van a seguir estos electrones, pues entonces sí que podemos decir que este electrón es el 1 y este electrón es el 2, pero como sabéis, los electrones vienen descritos por funciones de ondas, y las funciones de ondas lo que nos hacen es que el electrón no esté localizado en una posición dada, sino que su función de onda se extiende pues por toda la caja. Si esto es una caja de potencial, el electrón tendrá una función de onda que vendrá expresada pues bueno, por los estados estacionarios de la caja de potencial, y este electrón tendrá también una función de onda, así, de manera que se superponen. En realidad no sabemos, si nosotros encontramos un electrón aquí, no sabemos si estamos encontrando este electrón o este otro electrón, ¿vale? Y en este caso estos electrones que se mueven libremente por esta caja serían partículas indistinguibles, no serían partículas distinguibles. De ese tipo de partículas nos ocuparemos más adelante. Ahora lo que nos vamos a ocupar es de partículas distinguibles. Otro ejemplo típico de partículas distinguibles podrían ser electrones o átomos de lo que fuera, ¿vale? Si tenemos dos átomos de hidrógeno, por ejemplo, un átomo de hidrógeno aquí y otro átomo de hidrógeno aquí, estos dos átomos de hidrógeno también son completamente idénticos, ¿vale? No hay ninguna manera de distinguirlos. Si miramos, si nos enseñan una foto de este y una foto de este, son gemelos idénticos. Y si están moviéndose y sus funciones de onda en algún momento se solapan, también cuando salgan de ese solapamiento no vamos a poder decir cuál es cuál. Si el primero es el que sale hacia arriba es el que estaba inicialmente a la izquierda y el que sale hacia abajo es el que estaba inicialmente a la derecha, o viceversa. No se va a poder decir. Sí que se va a poder decir si estos átomos, aunque sean idénticos, los tenemos localizados en una red. Por ejemplo, cuando tenemos una red cristalina en la que tenemos un montón de átomos localizados en unos puntos del espacio, bueno, pues estos átomos no se mueven de estos puntos, ¿vale? O sí se mueven, pero se mueven muy poquito. Digamos que pueden vibrar aquí alrededor de su posición de equilibrio, en su posición en la red, pero no van a poder viajar. De manera que si nosotros tenemos un cristal, ¿vale? Tenemos un cristal compuesto por átomos de hidrógeno y tenemos esta esquina, ¿vale? Pues esta esquina la podemos colocar en la esquina izquierda de nuestro laboratorio, de manera que cuando miremos esta esquina ya podemos empezar a localizar el resto de átomos. Este sería el átomo 00, por ejemplo, este sería el 10, el 20, etcétera, etcétera. De manera que podemos identificar a cada uno de los átomos idénticos que tenemos. Aunque sean idénticos, sí que son distinguibles porque su posición en principio no va a variar mucho, y este se va a mover en este entorno, y este se va a mover en este entorno, y este se va a mover en este entorno, y nunca vamos a encontrar a este átomo de hidrógeno en donde tendría que estar este. De manera que, inicialmente, como comento, partículas distinguibles. Y además vamos a asumir lo siguiente, vamos a asumir que estas partículas solamente pueden tener energías discretas, ¿vale? La energía está cuantizada, ¿vale? Vamos a asumir niveles cuantizados de energía. Por ejemplo, vamos a asumir que las partículas están dentro de una caja, y en una caja de potencial unidimensional, por ejemplo, las energías vienen dadas, la energía en una caja de potencial unidimensional viene dada por h² pi cuadrado partido por 2ml cuadrado, donde L es la anchura de la caja, por un número cuántico n, vamos a ponerlo n sub x, ¿vale? Si suponemos que es una dimensión, n sub x al cuadrado. Este n sub x puede valer desde 1 hasta infinito. Se puede hacer también un tratamiento con energías
que no estén cuantizadas, pero nosotros vamos a asumir en todo momento que la energía está cuantizada. Por ejemplo, pues como he comentado, partículas en una caja. Tenemos, por ejemplo, partículas no interaccionantes. Vamos a poner que no interaccionan entre ellas en una caja. Tenemos una caja de potencial unidimensional, vamos a poner una caja unidimensional. Inicialmente tenemos aquí una caja de potencial 0, L, y tenemos partículas aquí dentro. Las energías vienen dadas por esta expresión para las energías, y entonces tenemos n partículas. Vamos a poner que tenemos n partículas. Y las energías posibles son E1, bueno, E1, E2, E3, E4. Tenemos n partículas distinguibles y tenemos que definir cuál es el estado del sistema. Tenemos la caja, tenemos las n partículas, y ¿cómo definimos el estado de las partículas? Pues el estado de las partículas lo definimos por su energía. Si nosotros damos el número cuántico en el que está cada una de las partículas, pues tenemos el estado de todo el sistema. Aquí sí que quiero recalcar que son partículas no interaccionantes. Esto significa que si nosotros tenemos una partícula en una caja, esta partícula, esto es lo que hemos resuelto en la parte de física cuántica, pero esta partícula solamente interaccionaba con el potencial, no interaccionaba con ningún otro potencial que podría, por ejemplo, tener origen en que hay una partícula también por ahí dando vueltas, que también está cargada, entonces interaccionan unas entre otras. Aquí lo que vamos a suponer es que tenemos una caja donde tenemos un montón de partículas, tenemos n partículas, pero estas partículas no interaccionan entre ellas. Digamos que solamente pueden interaccionar con el potencial de la caja. Estas son las energías posibles. ¿Cómo definimos el estado del sistema? Pues el estado del sistema lo definimos diciendo en qué estado de energía está cada una de las partículas. Entonces, un microestado en este sistema que nos estamos imaginando, es decir, que la partícula 1, ¿vale?, está en el estado por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, esto es un ejemplo cualquiera, en el E7. ¿Vale? La partícula 2 está en el estado E2. La partícula 3 está en el estado E14. La partícula 4 está en el estado fundamental. Así, hasta que llegamos a la partícula N, que la decimos que está en el estado E134. ¿Vale? De manera que tenemos aquí una serie de información que nos da toda la información posible sobre el sistema. ¿Vale? Saber cuáles son las energías de estas partículas es tener toda la información del sistema. Y esto es un microestado, es información detallada del estado de cada una de las partículas. Un macroestado en este sistema es decir cuántas partículas tenemos en cada uno de los niveles de energía. De manera que un macroestado viene definido por unos n. Esto, aquí para no liarlo mucho, vamos a llamar esto J. Este número cuántico lo vamos a llamar J, porque si no igual nos liamos mucho. J. Es decir, N1, es decir, el nivel 1, esto es número de partículas en nivel con energía E1. N2, lo mismo para el nivel E2. N3, así hasta n infinito. Tenemos que dar cuál es el número de partículas que tenemos en cada uno de los niveles. De manera que lo que se tiene que cumplir es que la suma de estas n sub i tiene que ser el número total de partículas. ¿Y cómo se calcula el número de microestados de este macroestado? Si a nosotros nos dan esta información, nos dicen tienes 7 partículas en el nivel fundamental, en el primer estado tienes 14, en el tercero tienes 27. ¿Cómo calculas el número de microestados que tiene este macroestado? Bueno, pues lo calculamos con la fórmula que ya conocemos, con la fórmula de omega de n, n total de partículas, y aquí tenemos el n sub 1, n sub 2, hasta infinito. De manera que esto se calcula como n factorial partido de n sub 1 factorial, n sub 2 factorial, así hasta el total, ¿vale? N sub L factorial, el que sea, así hasta infinito. Esto también se puede escribir como n factorial por el producto de las n sub i, ¿vale? La i esta va desde 1 hasta infinito. El producto de estos factoriales.
Por ejemplo, si tenemos un sistema con un n igual a 6 y tenemos una partícula, en n igual a 2 tenemos una partícula, en n igual a 4 tenemos 4 partículas y en n igual a 6 tenemos pues la que nos queda, una partícula. ¿Cuántos? Este es un macroestado. Esto es un macroestado, ¿vale? Esta información que te estoy recordando, esto es un macroestado. ¿Cuántos microestados posibles hay con esta compatible con este macroestado? Pues tendremos esto. Tendremos que hacer esto. Esto es 0 en el fundamental, una partícula en el primero, 0 en el segundo excitado, 1, 2, 3. Aquí también tenemos 0, aquí tenemos 4, aquí tenemos 0, aquí tenemos 6 y luego de aquí ya tenemos todos ceros. Y esto será igual a 6 factorial partido de 1 factorial. Los 0 factoriales sabéis que se definen como 1. El 0 factorial, esto ya lo sabéis, 0 factorial es igual a 1. 1 factorial tenemos aquí del n igual a 2, luego tenemos 4 factorial y luego tenemos, espera, esto no es un 6, esto es solo tenemos una partícula en ese estado y aquí tenemos 1 factorial, de manera que esto lo que nos queda es 6 por 5. Esto es igual a 30. Tenemos 30 microestados para este macroestado, ¿vale? Y así podemos calcular el número de microestados de cualquier macroestado. Una de las cosas que podemos calcular también en un sistema es su energía. Y la energía de un sistema es la suma de las energías de las partículas individuales. De manera que si nosotros tenemos, por ejemplo, pues este macroestado que hemos dicho con n partículas y estas n sub i, donde estas n sub i es el número de partículas que tenemos en cada uno de los niveles de energía, la energía interna de ese sistema será la suma del número de partículas que tenemos en el nivel i por e sub i, ¿vale? Esta es la energía interna de un sistema. De manera que, poniendo otro ejemplo, por ejemplo, si tenemos un sistema con 3 partículas y tenemos que n sub 1 es igual a 1 y n sub 2 es igual a 2, tenemos, lógicamente, se tiene que cumplir también que el número total de partículas es la suma de las n sí, esto se cumple, 1 más 2 es igual a 3 y n mayúsculo es igual a 3, y aquí tendríamos que la suma de las energías será 1 por e sub 1 más 2 por e sub 2. Y esto, si ponemos las energías en términos de la energía del estado fundamental, y si estamos hablando de un pozo infinito de potencial, por ejemplo, esto va a quedar 1 e sub 1 más 2 por 4 e sub 1, porque la energía del primer estado excitado es 4 veces la del estado fundamental, de manera que esto va a quedar 4 por 2, 8 más 1, 9, 9 e sub 1. La energía de este sistema, en este macroestado es 9 veces la energía del estado fundamental. Entonces, si normalmente nosotros vamos a... Bueno, normalmente no. En esta asignatura, aunque no en otras asignaturas, en el año que viene no estudiaréis sistemas más complejos, en esta asignatura vamos a trabajar con sistemas aislados, o sistemas aislados del entorno, en el sentido de que van a tener una energía. Tenemos un sistema que lo tenemos aquí metido, por ejemplo, en esta caja, y esta caja está completamente aislada del resto del universo, que se suele decir. Y aquí este sistema va a tener una energía U, y esta energía U se va a tener que mantener en este sistema, porque no podemos intercambiar energía con nada más. Solo existe este sistema y esta energía no se la podemos dar a nadie. Esto es un sistema aislado, ¿vale? Sistema aislado. De manera que, si este sistema está aislado, el número de partículas va a ser constante, n va a ser constante todo el rato, y la energía también va a ser constante. La energía del sistema también va a ser constante. Entonces, nuestra pregunta, y lo que vamos a intentar responder es, dado un sistema con estas características, ¿cuál es su estado de equilibrio? ¿Vale? La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuál es el estado de equilibrio? De un sistema aislado con n partículas y una energía interna U. Bueno, el segundo postulado de la física estadística nos dice que el estado de equilibrio será el estado que maximice, será aquel macroestado que maximice, que tenga el máximo número de microestados posible. ¿Vale? Tengo que maximizar omega, o lo que vamos a hacer mejor es el logaritmo de omega, donde omega, en un sistema como este, vendrá dado por la fórmula que he escrito antes,
Factorial del número total de partículas partido del producto de los factoriales del número de partículas que tenemos en cada uno de los niveles. Pero tenemos dos ligaduras, y las dos ligaduras son precisamente estas dos. ¿Vale? Tenemos dos ligaduras. No es maximizar esto como lo hemos hecho antes un poco a lo loco, sino que ahora tenemos que tener en cuenta que la energía es esta y que el número de partículas es constante. Esta ligadura antes la hemos tenido en cuenta explícitamente porque, si os acordáis, estábamos poniendo que el número de caras, el número de cruces tenía que ser igual al número total de partículas menos de monedas menos el número de caras. Pero en este caso lo vamos a hacer de manera más abstracta y vamos a escribirlo esto así. Hay que maximizar el logaritmo de omega con estas ligaduras. Antes de hacer el desarrollo matemático formal, vamos a hacer un ejemplo. Y el ejemplo es, tenemos 7 partículas con energías posibles dadas por la fórmula, bueno, básicamente la del oscilador armónico. No es la del oscilador armónico, pero es una versión simplificada de ella, n por h. ¿Vale? Vamos a ponerlo así. De manera que E sub 1, aquí vamos a empezar a llamar las energías epsilon, como se suele hacer en física estadística, vamos a ponerlas epsilon. Epsilon 1 será igual a h nu, y estas E sub n las podemos poner como n veces E sub epsilon 1. ¿Vale? Entonces lo vamos a expresar así. Entonces tenemos 7 partículas, de manera que n es igual a 7, y nos dicen que damos al sistema una energía de 4 veces E sub 1. Entonces, aquí lo que tenemos que pensar es que tenemos dos ligaduras. Tenemos que el número de partículas es 7 y que la energía es 4 veces E sub 1. ¿Podemos poner las partículas donde nos dé la gana? Pues lógicamente no podemos poner las partículas donde nos dé la gana. Posibles macroestados serán, por ejemplo, tener 6 partículas en el estado con este n, por cierto, va de 0 a infinito. En el oscilador va de 0 a infinito. Posibles macroestados podrían ser, por ejemplo, uno en el que tenemos n0 igual a 6 y luego tenemos en n4 tenemos una partícula. ¿Por qué? ¿Por qué este es un posible macroestado? Porque la energía de este macroestado será 0, bueno, será 6 por 0, porque la energía del nivel con n igual a 0 es 0, más 1 por 4 E sub 1. Es decir, que esto es igual a 4 E sub 1. Y además, n0 más n4 es igual a 7, es igual a n, ¿vale? Y se nos cumplen ambas ligaduras. Estas dos ligaduras que tenemos aquí se cumplen. Esto es un posible macroestado. Podríamos tener, por ejemplo, n0 igual a 1, n2 igual a 5 y n4 igual a 7. Pues lógicamente no, porque no se cumple ni una ligadura ni la otra. El número de partículas es 7 y 5, 12 y una 13, no es 7, y además 7 por 4 son 28, más 10, 38, más 0, bueno, esto sería una energía interna que no es para nada la que tenemos, ¿vale? Este macroestado no es un posible macroestado de este sistema con estas ligaduras. Otro posible macroestado sería este. Por ejemplo, n0 igual a 4, n1 igual a 2 y n2 igual a 1. Este macroestado podéis comprobarlo que es compatible con las ligaduras. Y ahora la pregunta es, bueno, este y otros muchos son compatibles con las ligaduras. ¿Cuál es el macroestado de equilibrio? Pues el macroestado de equilibrio será el que tenga más microestados. ¿Qué número de microestados tiene este macroestado? Pues este macroestado, si calculamos el número de microestados, lo podemos calcular como 7 factorial partido por 6 factorial. Y esto va a quedar 7. Hay 7 microestados posibles para este macroestado. Y además eso es lógico, ¿no? Porque tenemos 6 partículas en un nivel de energía y una en otro nivel de energía. Entonces, un posible microestado será que la primera partícula esté en el n igual a 4 y que el resto estén en el n igual a 0. De manera que sería E sub 4, E sub 0, 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 E sub 0. Y otra posible es E sub 0, E sub 4, 0, 0, 0, 0. Y así tenemos 7 posibles combinaciones, ¿vale? Y esos serían los 7 microestados que estarían relacionados con este macroestado. Este otro macroestado, ¿qué número de microestados tiene? Este ni lo vamos a calcular porque ya hemos visto que no es compatible. Este tiene, pues sería 7 factorial. Y aquí tenemos 4 factorial y 2 factorial. Aquí tendríamos 7 por 6 por 5,
por 4 por 3 por 2, y aquí tenemos el 4 factorial y aquí tenemos el 2, de manera que este 4 factorial lo podemos tachar con este, y este 2 lo tachamos con este 6, dejamos un 3, y aquí nos queda 7 por 3, 15, y 15 por 15 nos va a dar 7 por 15, 15 por 5 nos va a dar 105. ¿Vale? De manera que hay 105 microestados posibles compatibles con este macroestado. ¿Cuál de estos dos macroestados es más probable? Pues este, porque tiene asociados un número de microestados mucho mayor que este. ¿Este será el macroestado más probable de este sistema? Bueno, pues seguramente no, porque no nos hemos inventado aquí ahora mismo sin pensarlo mucho. Pero lo que necesitamos hacer en este caso sería pues todo este protocolo en el que maximicemos esto con estas ligaduras y obtengamos entonces el macroestado de equilibrio. Y es lo que vamos a hacer ahora de una manera más abstracta sin tener que concretar ningún número. Bueno, ¿cómo se maximiza una función? La función que tenemos, esta función que vamos a ponerla como el logaritmo de omega, vamos a escribirlo ya como logaritmo, que es más cómodo, el logaritmo de n factorial menos, y aquí nos va a aparecer una suma del logaritmo de las n sub i factorial. Porque esto es un producto que aparece en el denominador, acordaros que esto viene de esto, n factorial i sub i, n sub i factorial, ¿vale? Cuando tomamos el logaritmo de esto nos va a quedar esto. Esta es la función que tenemos que maximizar con las ligaduras. U es igual, la energía interna es igual a la suma en i de las n sub i por las epsilon sub i, y luego tenemos que n también es la suma de las n sub i. Estas son las dos ligaduras. Y esto se utiliza normalmente, bueno, ya lo sabéis, ya lo habéis estudiado, se utiliza el método de los multiplicadores de Lagrange para maximizar una función con una serie de ligaduras. Y nosotros lo que vamos a definir es una función que la vamos a poner función de dos multiplicadores de Lagrange. Tenemos dos ligaduras, de manera que tenemos que introducir dos multiplicadores de Lagrange, y luego nuestras variables son las n sub i, ¿vale? Estas son las n sub i, n sub 1, n sub 2, etc. Y esta función va a ser igual a la función que queremos maximizar, y ahora tenemos que poner un multiplicador de Lagrange a cada una de las ligaduras, donde las ligaduras las hemos expresado así. Las hemos expresado como n menos, bueno, en este caso sería u menos la suma n y epsilon sub i igual a 0, y aquí tenemos n menos la suma de n sub i igual a 0. Estas son las ligaduras, y ahora aquí tendríamos el primer multiplicador lo vamos a utilizar con esta ligadura, esto es igual a n menos la suma de las n sub i, y luego aquí tenemos beta, y aquí tenemos u menos la suma de las n sub i epsilon sub i. Esta es la función que tenemos que maximizar con respecto a todos estos parámetros. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es, para empezar, vamos a expresar esto de una manera más manejable, y esto lo vamos a poner, si tomamos el logaritmo de esto, nos queda el logaritmo de n factorial menos la suma, vamos a escribirlo todo, logaritmo de n sub i factorial, y ahora nos queda más alfa n menos n sub i más beta por u menos la suma de n sub i epsilon sub i. Y hay que hacer la derivada de esto con respecto a la derivada de f con respecto a los n sub i, ¿vale? Vamos a hacerlo con respecto a una de las n sub i. Y esto hay que igualarlo a 0. Entonces, si derivamos esto con respecto a ni, esto, bueno, si queréis, esto lo vamos a poner como j para que no os liéis con los subíndices. Estos vamos a hacer unas sumas en j, ¿vale? El único cambio es el nombre del subíndice, j, j, j. Y esto es una derivada con respecto a uno de estos j, que le va a ser el j igual a i. Entonces, cuando yo derivo con respecto a este n sub i, aquí no me tengo ninguna dependencia, y voy a tener menos la derivada con respecto a n sub i de este sumatorio, de la suma en j de los logaritmos de n sub j factorial. Y luego aquí donde tenemos el n sub i, aquí no tenemos el n sub i, pero nos va a quedar menos alfa por la derivada de respecto de n sub i de la suma en j de los n sub j, suma en j de los n sub j, y aquí menos beta por la derivada con respecto a ni de la suma, esto vamos a poner entre paréntesis para que quede la suma en j de las n sub j por las e sub j. Esto, cuando nosotros derivamos esto es un sumatorio, es decir, esto es el logaritmo de n sub 0 factorial más el logaritmo de n sub 1 factorial más el logaritmo de n sub 2 factorial, así hasta que lleguemos al n sub i, de manera que de toda esta suma, lo único que nos interesa es el logaritmo de n sub i factorial, de manera que aquí lo que tenemos es la derivada con respecto a ni del logaritmo de n sub i factorial.
En este sumatorio también, el único término que nos interesa es el n sub i, de manera que la derivada de n sub i con respecto a n sub i, esto nos va a quedar 1, esto nos va a quedar menos alfa, y aquí lo mismo, de todo este sumatorio, lo único que nos interesa es el n sub i, e sub i, y la derivada de eso va a ser epsilon i, de manera que aquí nos va a quedar menos beta epsilon i. Y ahora aquí, para hacer esta derivada, lo que vamos a aprovechar es la fórmula de Stirling, y aquí esto lo podemos poner como, acordaros que esto lo podemos poner como n sub i por el logaritmo de n sub i menos n sub i, de manera que la derivada de esto con respecto a ni va a quedar, pues por un lado nos va a quedar logaritmo de n sub i, y luego cuando derivemos esto nos va a quedar más 1 menos 1, ¿vale? Porque la derivada de esto es 1, y esto menos alfa menos beta epsilon i. Y este 1 con este 1 se nos van, y esto es igual a 0, porque estamos buscando los extremos de esto. De manera que aquí lo que tenemos es que el logaritmo de n sub i es igual a alfa más beta epsilon i. Y entonces de aquí podemos poner que n sub i es igual a e a la alfa por e a la beta e sub i. Y este, a ver, aquí me falta un signo menos por algún lado, aquí hay un menos, ¿vale? Que hay un menos, de manera que esto es un menos, y aquí esto es un menos y un menos. Disculpad el error, esto es e a la menos alfa, e a la menos beta, e sub i. Este alfa, al fin y al cabo, es una constante, es uno de los multiplicadores, lo podemos redefinir y vamos a llamarlo a, ¿vale? Esto vamos a llamarlo a. De manera que esto es una constante por e a la menos beta, e sub i. Y esto es n sub. Esto es n sub. Hemos tomado esta derivada, ahora tenemos que hacer las derivadas también con respecto a alfa y beta, pero ya sabéis que lo único que vamos a recuperar son las ligaduras que las vamos a aplicar, ¿vale? Las vamos a aplicar a esta expresión que tenemos para n sub i. Tenemos que n tiene que ser igual a la suma de las n sub i, es decir, que tenemos que la suma de a por e a la menos beta e sub i tiene que ser igual a, bueno, esto tiene que ser igual a n, y esto será igual a por la suma de e a la menos beta e sub i. De manera que esta constante a la podemos poner como n partido por la suma de e a la menos beta e sub i. ¿Vale? Y a esta función, a esto, se le conoce con un nombre especial que es función de partición, y se le suele poner z sub 1 de beta, ¿vale? Es una función de beta, función de partición. Además se le suele llamar función de partición de una sola partícula, Ya vamos a ver por qué. ¿Vale? Y esto lo ponen aquí bien en grande, z sub 1 de beta es igual a la suma de la suma, esta es una suma, por cierto, aquí estamos sumando para todas las, si queréis lo podéis poner como j para no liarnos aquí, vamos a ver, esta suma j, disculpar el lío de subíndices, e a la j, esta es una suma para todas las j, y esta es una suma para todos los j, y esta es una suma para todas las j, ¿vale? Y aquí también vamos a ponerlo como j, e a la menos beta es j. De manera que aquí estamos sumando para cada uno de los niveles de energía. Nosotros tenemos que los niveles de energía vendrán dados por lo que sea, nos dirán, pues mira, los niveles de energía posibles son estos. Bueno, pues nosotros para calcular la función de partición de una sola partícula lo que tenemos que hacer es esta suma, donde está beta ya vamos a ver lo que es. Ahora podemos escribir el número de partículas del nivel i como n por la función de partición a la menos 1, ¿vale? Porque aparece en el denominador, esto es a, esto es esta a que aparece por aquí, por e a la menos beta epsilon sub i. ¿Vale? Y esto es lo que se conoce como la distribución de Boltzmann. Este es el número de partículas que tenemos en el equilibrio. Acordaros que hemos hecho todo este proceso utilizando el segundo postulado de la mecánica estadística, que nos dice que en el equilibrio esto será máximo, ¿vale? Y es lo que hemos aplicado aquí con los multiplicadores de Lagrange, y nos dice que en el equilibrio el número de partículas en el nivel i vendrá dado por esta función, donde esta n es el número total de partículas. Esta función de partición la podemos calcular solamente, bueno, conociendo la beta, que ya vamos a ver lo que es, y conociendo los niveles de energía que tenemos,
por E a la menos beta por la energía del nivel que estamos calculando, ¿vale? ¿Y cuál es la probabilidad entonces de que si yo cojo una partícula de ese sistema, esa partícula tenga la energía E sub I? Pues bueno, la probabilidad de que si yo cojo una partícula de todas, que tenga esa energía será el número de partículas que tengo en ese nivel de energía, es decir, N sub I, partido por N, ¿vale? El número total de partículas. Y esto es igual, simplemente las N se nos van a quedar y nos queda Z1 a la menos 1 de beta por E a la menos beta epsilon sub 1. ¿Vale? Eso es lo que tenemos. Esto lo que me dice es que esto es una constante. Esta función de partición depende de beta, pero una vez que fijamos beta, esta función de partición tiene un valor. Entonces, esto es un número. Esto lo que nos dice es que la probabilidad de que una partícula tenga la energía E sub I va como E a la menos beta E sub I. ¿Y cómo es una función exponencial negativa? Pues esto va a ser algo así. Si aquí tenemos la energía y aquí tenemos la probabilidad, esto es una exponencial negativa. Esto es una exponencial negativa. Si los niveles de energía vienen dados por estas energías, pues las probabilidades van siendo cada vez más bajas. Cuanto mayor es la energía del nivel, menos partículas va a tener, ¿vale? Menos partículas vamos a tener en ese nivel de energía. Es decir, que lo importante es que la probabilidad va como E a la menos beta E sub I. Eso es algo con lo que hay que quedarse. Bueno, hemos dejado pendiente el significado de beta. Para estudiar el significado de beta lo que vamos a proponer es este sistema. Este es un sistema aislado, pero que hemos dividido en dos subsistemas. Tenemos el subsistema 1 aquí a la izquierda y el subsistema 2 a la derecha. Están en contacto a través de una pared que permite el intercambio de energía. Es decir, esta pared permite que la energía que tengamos en este lado pase a este otro lado, pero no permite que las partículas pasen de un lado a otro, ¿vale? Es lo que se conoce como una pared diatérmica o que los sistemas estén en contacto térmico. En el subsistema de la izquierda tenemos n partículas y en el subsistema de la derecha tenemos m partículas. Y estas cantidades serán constantes, ¿vale? Porque esta pared no permite que partículas de aquí pasen de aquí. De manera que n será constante y será igual al número de partículas que tenemos en cada uno de los niveles de energía posibles de las partículas que tenemos aquí. Este epsilon j denota los niveles de energía de las partículas en el lado izquierdo. Y este epsilon prima sub k denota los niveles de energía de las partículas del subsistema 2. El prima lo que denota es que los niveles de energía que tenemos en la parte de la derecha no tienen por qué ser los mismos que los que están a la izquierda. Podríamos pensar, por ejemplo, que cada uno de estos dos subsistemas es una caja de potencial con diferente anchura, ¿vale? Por ejemplo, U sub 1 y U sub 2 son las energías de cada uno de los subsistemas, que vendrán dadas, por ejemplo, U sub 1 vendrá dada por la suma del número de partículas que tenemos en el nivel J por E sub J por todo esto sumado para todos los niveles. Y como este sistema está aislado del resto del universo, lo que tenemos es que la energía total del sistema compuesto, U sub 1 más U sub 2, que lo vamos a llamar U, es constante, ¿vale? Esto escrito en términos de las Ns, las Ms y las Epsilon, queda así escrito. Ahora la pregunta que nos vamos a hacer es ¿cuál es el estado de equilibrio del sistema compuesto? Y la respuesta ya la sabemos, nos la da el segundo postulado de la termodinámica. Será el macroestado que tenga el mayor número de microestados. ¿Y cuál es el número de microestados de los subsistema 1 y subsistema 2? Pues bueno, los del subsistema 1 vendrá dado por esta expresión, que ya la conocemos, y los del subsistema 2 por la análoga, pero donde sustituimos el n por el m y por las m sub k. ¿Cuál es el número de microestados de un macroestado del sistema compuesto? Pues vendrá dado por el producto de estos, porque si tenemos digamos un número de microestados posibles en el subsistema de la izquierda y un número de microestados posibles en el de la derecha, la combinación de todos esos posibles microestados va a ser el producto de esas cantidades. Y esto es lo que hay que maximizar. El segundo postulado de la física estadística nos dice que hay que maximizar el número de microestados y eso nos dará el macroestado de equilibrio. Y las ligaduras que tenemos son estas de aquí, las que teníamos ahí arriba, el número de partículas constante en cada uno de los subsistemas y luego tenemos que la energía también es constante. Como en el caso anterior, lo que vamos a hacer para buscar ese máximo es definir esta función que depende de estos multiplicadores de Lagrange, alfa 1, alfa 2 y beta,
que dan cuenta de las ligaduras, número de partículas constante en subsistema 1, número de partículas constante en subsistema 2 y energía constante del sistema. Estas son nuestras variables, alfa 1, alfa 2, beta, y luego tenemos las NJ y las MK, el número de partículas en los diferentes niveles de energía de ambos subsistemas. Lo que hacemos es aplicar el método de los multiplicadores de Lagrange, y lo que tenemos es, cuando hacemos estas derivadas igualamos a 0, lo que hacemos es recuperar las ligaduras. Y aquí lo que tenemos es una expresión un poco más desarrollada para el logaritmo de omega, donde hemos tenido en cuenta estas expresiones para el número de microestados de ambos subsistemas. Y hemos utilizado la fórmula de Stirling para ponerlo de esta manera. Porque ahora lo que tenemos que hacer es la derivada con respecto al NI. Si derivamos esto con respecto a NI, ¿dónde aparecen las NI? La NI aparece aquí, dentro de este sumatorio. Habrá uno que corresponda a este NI. Tendremos que hacer la derivada de esa parte de este sumatorio con respecto a NI. Y por aquí no aparece, aquí solo aparecen las M's. De manera que si lo hacéis, os recomiendo que lo practiquéis. Esto va a quedar esta expresión. Y con esto recuperamos básicamente lo que habíamos visto ya cuando hemos hecho el anterior desarrollo. Si utilizamos la ligadura, obtenemos lo mismo otra vez. Obtenemos que el número de partículas en el nivel con energía E sub i viene dado por n partido de la función de partición, que se define exactamente igual, por e a la menos beta E sub i. Lo mismo podemos hacer para las n sub i y obtenemos exactamente lo mismo. Y nos aparece otra función de partición diferente, porque en principio estas epsilon no tienen por qué ser las mismas que estas, pero bueno, la expresión es análoga. Tenemos que el número de partículas en el nivel m sub i viene dado por el número total de partículas que tenemos en ese subsistema, partido de la función de partición correspondiente, por e a la menos beta epsilon sub i prima. Aquí lo que hay que darse cuenta es que lo que tienen en común esta expresión y esta expresión, lo único que tienen en común es beta, ¿vale? Es beta. ¿Y qué tiene que ser beta? Bueno, beta tiene que ser algo que tengan en común ambos subsistemas. Y el principio cero de la termodinámica, y también algo que ya conocemos todos sin haber estudiado termodinámica, es que cuando dos sistemas están en contacto térmico y los dejamos que lleguen al equilibrio, ¿qué es lo que van a tener igual? Lo que van a tener igual es la temperatura. Ambos sistemas van a tener la misma temperatura, ¿vale? La energía fluirá del sistema más caliente al más frío, de manera que el más frío se caliente, el más caliente se va enfriando hasta que llegan al equilibrio térmico, y el equilibrio térmico es precisamente tener la misma temperatura. De manera que esto lo que nos dice es que beta va a tener que estar relacionado de alguna manera con la temperatura, ¿vale? Beta nos va a dar información sobre la temperatura. Para conocer la forma funcional de beta con respecto a la temperatura, nos hace falta introducir un nuevo concepto, que es el concepto de entropía. La entropía es un concepto que surge en termodinámica clásica y que básicamente lo que nos da es una idea de la energía que podemos sacar en forma de trabajo de un sistema. El año que viene lo estudiaréis más formalmente, tampoco nos hace falta a nosotros mucho más, aparte de saber que la termodinámica dice que un sistema cerrado siempre tiende a maximizar su entropía. Y además, esto lo que nos lleva es a pensar que en el equilibrio será máxima, ¿vale? Y eso es lo que dice la termodinámica. Un sistema en equilibrio tiene entropía máxima. Boltzmann lo que postuló es que la entropía viene dada por esta expresión. Entropía es igual a una constante, que es la constante de Boltzmann, a día de hoy se conoce como la constante de Boltzmann, por el logaritmo de omega, donde omega es el número de microestados del sistema. Y esto lo que supone es precisamente lo que necesitamos, es un puente entre los mundos microscópico, número de microestados. El número de microestados está relacionado con las partículas microscópicas que componen un sistema, y la entropía, que es algo macroscópico, es algo que proviene de la termodinámica, que trata todo como entes macroscópicos. Bueno, según la termodinámica, la energía de un sistema, la energía interna de un sistema, solo puede cambiar de dos maneras: si aportamos calor al sistema o extraemos, y si realizamos trabajo sobre el sistema o el sistema realiza trabajo sobre el entorno. Eso se suele expresar de la siguiente manera: el diferencial de energía de un sistema viene dado por un diferencial de calor más un diferencial de trabajo. Estos son diferenciales inexactas, el año que viene lo veréis más en concreto.
pero básicamente si estamos en un tipo de procesos que se conocen como procesos reversibles, este diferencial de calor, este delta de Q, viene dado por T por el diferencial de entropía. Y en el caso de que estemos tratando, por ejemplo, un sistema que se trata siempre en termodinámica y también en física estadística, lo vamos a desarrollar muy en detalle nosotros, si tenemos un gas, el trabajo se puede poner, si es un proceso ecuastático, como esta expresión, menos P, que es la presión, por un diferencial de V. Esto es en el caso de un gas. En otros sistemas, pues esta expresión será diferente, pero esta siempre es la misma. El calor, si el proceso es reversible, va a ser T por un diferencial de entropía. A nivel microscópico, sin embargo, lo que tenemos es que la energía viene dada por el número de partículas que tenemos en un nivel de energía con energía epsilon sub i por esa energía, ¿vale? De manera que si tomamos el diferencial de esto, aquí tendremos que diferenciar con respecto a las NSIs y con respecto a las epsilon sis, de manera que esta expresión es la que nos queda para un diferencial de energía desde el punto de vista microscópico. Aquí lo que estamos cambiando son las n sub i's, de manera que si cambiamos las n sub i's, estamos cambiando el omega, porque omega ya sabéis que depende explícitamente de las n sub i's, por lo tanto estamos cambiando la entropía, ¿vale? Con esta parte de este diferencial estamos cambiando la entropía. Con esta otra parte lo que estamos cambiando es la energía de cada nivel, ¿vale? Pero no estamos cambiando las n's. De manera que, si no estamos cambiando el número de partículas que tenemos en cada uno de los niveles, pues esos factoriales que tenemos en la expresión de omega no van a cambiar. De manera que, según el postulado de Boltzmann, si el logaritmo de omega no cambia, la entropía tampoco cambia. Por ejemplo, si pensamos en un pozo infinito, tenemos que las energías vienen dadas por esta expresión, es sub j viene dada por esta constante multiplicada por j al cuadrado. Si nosotros realizamos trabajo sobre el sistema, lo que estamos haciendo, por ejemplo, es comprimir. Si nosotros comprimimos ese pozo, si lo hacemos más estrecho, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues si lo hacemos de una manera suave, lo que va a pasar es que el número de partículas no va a cambiar, pero las energías de los niveles sí que van a cambiar, de manera que va a cambiar la energía del sistema. Pero no cambia la entropía, porque la entropía solamente está relacionada con el número de partículas que tenemos en cada uno de los niveles. De manera que nosotros lo que tenemos ahora es que esta parte sí que es la que cambia entropía y esta no cambia la entropía. De manera que, mirando esto y esto, lo que tenemos es que esta parte de aquí tiene que ser precisamente esta, ¿vale? Y eso es lo que vamos a plantear aquí. Aquí lo que tenemos es que T por dds es igual a esta suma en i de las epsilon sub i por los diferenciales de ni. Aquí podemos plantar el postulado de Boltzmann, ponemos aquí el diferencial de S, esta K es una constante, será igual a K por el diferencial del logaritmo de omega. Y el logaritmo de omega lo podemos expresar como, conociendo la expresión que tenemos de n factorial partido del producto de los n sub i factorial y utilizando la fórmula de Stirling, algo que ya hemos hecho varias veces, lo que podemos obtener es esta expresión, y si ahora tomamos el diferencial de esto, teniendo en cuenta que estas n mayúsculas van a ser constantes, lo que obtenemos es, tenemos que diferenciar esto con respecto a las n's y nos va a quedar esto, ¿vale? Comprobarlo, pero si diferenciamos esto, nos queda esto. Y además sabemos que las n sub i viene dada por, este es un resultado que hemos obtenido también anteriormente, viene dada por esta e a la menos alfa, esto es lo que luego llamábamos a, pero bueno, aquí no nos hace falta cambiarle el nombre, por e a la menos beta epsilon sub i. Si ponemos esto aquí, si tomamos el logaritmo de esto, nos va a quedar esto de aquí. Y esto es lo que tenemos para el diferencial del logaritmo de omega, que es lo que tenemos aquí. Entonces, si eso lo metemos en la expresión de arriba, lo que tenemos es esto de aquí. Tenemos que kt por esto que tenemos aquí, que con este menos nos quedaba positivo, kt vamos a ver, kt por el diferencial del logaritmo de omega, que es esto, que es precisamente esto. Esto es igual a, si ahora desarrollamos este paréntesis en sus dos partes, tenemos que k por t por alfa, porque el alfa es una constante, pues ahí por el sumatorio, por el diferencial de ni, más beta por la suma de ni del epsilon i por el diferencial de ni. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente, que la suma de las ni's es igual al número total de partículas. Si diferenciamos esta parte va a ser 0, y aquí lo que tenemos es el sumatorio de los diferenciales de ni, y todo esto va a ser 0, ¿vale? Esta parte va a quedar 0, de manera que ahora, igualando esto a esto que tenemos aquí, hemos estado desarrollando esta parte, ahora tenemos esta de aquí, podemos sacar directamente que beta
tiene que ser exactamente 1 partido por la constante de Boltzmann y por t, ¿vale? Y esta es la forma funcional que hemos obtenido.